Hermanos, el Señor siga abundando en nuestros corazones con toda plenitud. Quiero invitarles a la confesión de fe al punto 606, las buenas obras, en donde recordamos que todo creyente hace buenas obras, pero debemos recordar también que los diáconos son personas elegidas, separadas dentro de la comunidad para prestar un servicio a la comunidad y fuera de la comunidad. Son personas que ya llamamos oficiales y que, aunque algunos son voluntarios en la comunidad, los diáconos ya no son tan voluntarios, sino que tienen un ministerio específico y una responsabilidad propia de su cargo. El punto 606 nos dice que los creyentes son salvos por gracia por medio de la fe, lo cual produce el deseo de hacer las buenas obras para las cuales Dios crea a las personas en Jesucristo. Hemos leído en Efesios que Dios tiene pensadas hacer muy buenas obras para su gloria y que estas buenas obras las realizará a través de personas de su iglesia. Entonces el cristiano está llamado a discernir, a orar, a rogar a Dios que le guíe para hacer las obras que Dios ha planeado y que en medio de realizar las obras que Dios ha planeado se cumpla la voluntad de Dios en ella que está haciendo y en aquellos que recibirán. También notamos que toda esta experiencia de servicio y toda esta experiencia del cristiano tiene una sola palabra detrás y es la gracia de Dios. Estamos aquí por gracia y servimos por gracia. 607 nos dirá que las buenas obras se hacen como una respuesta de gratitud al don de la gracia de Dios. Todo lo que hacemos no es para ganar puntos, ni que nos aplaudan, ni que seamos reconocidos. Lo que hacemos tiene que ver con la gratitud a Dios. Dios ha actuado en nosotros, nosotros damos gracias en acciones de gracias, en acciones que benefician a personas o en decisiones como lo hemos venido mirando también. Dios, por su gracia, acepta las obras de los creyentes a pesar de sus muchas debilidades y motivaciones imperfectas. Esto tiene que ver con que los diáconos no son perfectos ni maduros, ni tienen que ser las personas más sabias del mundo. Son personas que reconocemos también que tienen debilidades y que en muchas ocasiones sus motivaciones son imperfectas. Sabiendo esto, también reconocemos que Dios está trabajando en la persona. Mientras sirve la persona, Dios está sirviéndole a él para transformarlo y cambiar su interior. Y por eso cuando un diácono actúa, actúa bajo la palabra de Dios, actúa bajo el plan de Dios. También es bueno saber y reconocer que, como sabemos que somos débiles y somos imperfectos, es bueno que el grupo de diáconos tenga una reunión de oración mensual mucho más grande que la reunión de planeación o de administración. Si se planea una hora, la reunión de oración debe ser por lo menos de dos. Si se planea una media hora, por lo menos una la de oración. No es bueno planear sin discernir, planear sin orar, planear sin observar lo que Dios quiere. Y ahorita lo vamos a ver en el texto. También dice la escritura o la confesión de fe, en el punto 608, que las buenas obras son el resultado y no el medio de la salvación. Hacemos por cuanto damos gracias, somos salvos, somos felices, por eso hacemos. Y aunque las personas se opongan, aunque hayan luchas, nuestro interior está pleno de Dios y por eso servimos, porque si nos ponemos a mirar a las personas, no serviríamos tanto, pero si miramos la gracia de Dios, eso sí se puede hacer porque estamos mirando a Jesús. Las buenas obras incluyen no solo los actos de servicio y misericordia ejemplificados por Jesucristo. Jesucristo es el modelo de servicio. Jesucristo es el modelo de lo que una persona hace en esta tierra. Por eso lo estudiamos a Él. Jesucristo sirvió, Jesucristo tuvo misericordia, igual el diácono. Igual esta persona que está llamada a mostrar a Cristo en la tierra. Ahora bien, dice también, sino también las decisiones éticas y morales que reflejan los valores y principios cristianos en todas las relaciones de la vida. Toda decisión, aquello que no hago, aquello que sí hago, aquello que me detengo,
aquello que mi pensamiento es llenado por la palabra de Dios y no lo hago, esas decisiones que tienen que ver con los principios, que tienen que ver con la ética que se vive en esa tierra, también son obras que Dios reconoce. Entonces, cuando un diácono está entregando algo, es porque en su interior la ética, los valores, los principios del reino de Dios le han llenado y le permiten hacer. Hacer sin llenarse de esos valores es una bonita obra, pero no es una obra del reino de los cielos porque no está impactado el corazón por los principios y valores de Dios. Ahora bien, vamos a la escritura como habíamos dejado la tareita. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 2, vamos a estudiar que Jesús sana a un paralítico. Este Marcos 2 también es iluminado por Lucas 5. Y en Lucas 5 se nos dice que la fama de Jesús fue tan grande, tan enorme en esos tiempos, que los profesionales, que los profesores de la universidad, que los pensadores, teólogos del momento, fueron a Capernaum a buscar a Jesús para sostener diálogos. Es decir, estos profesionales, fariseos, intérpretes de la ley, que tenían el dominio de la espiritualidad y la religión del momento. Estas personas que eran los que le enseñaban a otros, estaban observando que Jesús estaba enseñando otras cosas. ¿Qué quiero decir? Que en el fondo todo esto se trata de enseñanza. Todos tenemos la experiencia de que personas reciben milagros, sanidades, provisión, bueno, lo que Dios quiera darles. Pero eso no los hace creyentes. El milagro no hace creyentes. El milagro facilita la vida, pero no hace discípulos. Y en el fondo, lo que un diácono está haciendo es enseñar a otros a discernir el reino de Dios, a entender el reino de Dios en servicio hacia otras personas. Entonces notemos que este texto se va a enfocar más en la enseñanza, en lo que hay allí. Y en medio de esa lucha, esa discusión de la enseñanza, digamos una discusión teológica, aparece un paralítico. Recuerden que este paralítico llega de imprevisto. Notemos también que el texto de Marcos nos dice que Jesús madrugaba a orar como era su costumbre. Y a mí me gusta siempre pensar que Jesús se iba a dialogar con el Padre todas las mañanas. Y el Padre le decía, hijo, hoy vendrá una persona paralítica, pasará esto y esto y esto. Cuando la persona va a orar, Dios le dice lo que viene y Dios le dice cómo hacer las cosas. Entonces el capítulo 2 nos dice que 4 amigos, 4 personas que amaban a un paralítico, 4 servidores, si usted quiere, 4 diáconos, que reconocían que en Jesús había una oportunidad nueva para el paralítico, lo llevan. Pero se dan cuenta que no hay acceso a donde está Jesús enseñando. Entonces ellos suben, van a la azotea, corren las tejas, rompen el techo, como usted quiera creerlo, y descienden al paralítico justo al frente de Jesús. La escritura no nos dice mucho sobre la fe de este paralítico, pero la escritura sí nos dice sobre la acción de los 4 amigos que llevan a esta persona. Esta persona se encuentra al frente de Jesús, y ya lo decíamos en el taller pasado, que en el texto inmediatamente anterior hay un leproso que presenta fe y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme, y Jesús dice, quiero, porque hay una manifestación de fe. Aquí no la hay. Y es tan fuerte que no la hay, que al ver Jesús la fe de ellos, yo prefiero pensar de los 4, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Muchas de las acciones de los diáconos son encauzar a otros hacia la fe, encauzar a otros hacia Jesús, encauzar a otros a que Jesús tiene la oportunidad de cambio que esta persona necesita. Y también notamos aquí que Jesús no le dijo queda sano de inmediato. Jesús vio una necesidad mucho más grande, y es que este hombre necesitaba el perdón de los pecados. Y esto está bien, pero noten el versículo que sigue, el versículo 6.
hay algo en el fondo, hay unas personas sentadas ahí en la casa, hay unos profesionales de la fe que se ponen mal y que sus mentes les causan conmoción. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, unos profesionales de la espiritualidad que pensaban. Estas personas pensaban, obviamente, lo que enseñaban y lo que ya tenían en su corazón. ¿Por qué habla este así? Noten la forma como tratan a Jesús. Una forma despectiva, menor que ellos son de más categoría que el propio Jesús. Está blasfemando, tienen un juicio sobre Jesús. Le están diciendo que lo que está diciendo no es correcto. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sale un principio teológico espiritual grande. Todo lo que refleja la mente de estos pensadores es que la enseñanza de ellos es más correcta que la de Jesús. Entonces Jesús, versículo 8, después de haber orado en la mañana, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que estaban pensando ellos. Jesús sabe que hay un conflicto de enseñanzas y les dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? La diferencia entre las dos cosas es que perdonar pecados para nosotros los humanos sería algo de solo palabras, pero la sanidad requeriría palabras y que se vea que las palabras hacen efecto. Para nosotros entonces sería más fácil las palabras, pero en ese contexto, perdonar pecados es un atributo exclusivo de Dios. Entonces ningún ser humano lo podría hacer, ni siquiera esos fariseos. Ahora bien, esos fariseos estaban allí porque estaban viendo que Jesús hacía cosas diferentes. Si ellos, como fariseos y maestros, acompañaran su enseñanza con la acción, seguro tendrían muchos seguidores y discípulos, pero no lo sabían. Quiere decir que Jesús estaba haciendo algo distinto a ellos y por eso la gente estaba admirada y contenta. Como ellos no pueden perdonar pecados y como ellos tampoco pueden hacer que una persona sea sanada, entonces como un accidente, digo yo, como por provocar, como por desafiar la intelectualidad de los demás, Jesús le dice en el versículo 11 al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahí están las palabras, le dijo. Pero ¿qué más ocurrió? Inmediatamente, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Recordemos que en la Biblia todo milagro, todo servicio tiene una implicación familiar. Recibió el milagro y lo envió a casa. Vamos a estudiar todo eso a lo largo de Marcos. Siempre hay una implicación familiar, social del milagro, algo que debe impactar allá en la casa de la persona. Estos fariseos no tienen ese poder. ¿Qué poder tienen los diáconos? Los diáconos tienen el poder de orar, administrar y realizar obras en el reino de los cielos. Y estas obras deben ser coherentes con lo que tienen y han aprendido, porque al hacerlo están enseñando a otros. Diaconía tiene que ver con la enseñanza en acción, y esa enseñanza en acción es porque ya está en el corazón. Tenemos entonces, hermanos, que analizar qué tipo de diaconía estamos ejerciendo nosotros. ¿Solo administrativa? ¿Solo presupuestal? ¿Solo de planeación? ¿O hay algo más grande que se llama oración, acción en la enseñanza que se está ejerciendo? Entonces, hermanos, sigamos leyendo el Evangelio de Marcos, señalando esos textos donde las cosas se realizan no tanto porque haya fe en la persona que recibe, sino porque alrededor está pasando algo distinto. Y quiero dejarles para que estudien, por favor, en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, donde parece que son los espíritus los que están provocando a Jesús y no la fe de una persona. Que Dios los guarde, hermanos, que su misericordia siga con nosotros. Amén.